¿Qué tal? Qué bueno veros. Es verdad que venimos poco, ¿eh? Esto no puede ser, ¿eh? Esto es un desastre, ¿eh? Pero está muy bien poder compartir este tiempo con vosotros de adoración, de alabanza. Si lo hubiera sabido, habría traído mi guitarra, pero no lo sabía, así que no la traje. Ah, pues eso me lo habrías que haber dicho. Yo os hubiera acompañado encantado. Hace siglos que no toco, porque hace como 4 años que no toco la guitarra en la iglesia, porque hay mucha gente que toca y entonces ya no me tocan a mí esas cosas. Pero siempre es bueno poder cantar a Dios, ¿verdad? Y expresar nuestra adoración al Señor y nuestra gratitud al Señor. A mí me gustaría ir a un pasaje. Jesús usaba siempre historias para que pudiéramos entender cosas profundas, ¿sabéis? Usaba historias para facilitarnos recordar y aplicar verdades de Dios a nuestra vida. Y hoy quiero compartir con vosotros una de esas historias que son, yo creo que muy conocidas, diría de las más conocidas, y es tan conocida que a veces hasta me extraña que solamente esté en el Evangelio de Lucas. Está en el capítulo 12 y versículo 13, y uno pensaría cuando la lee que debería estar en todos los evangelios, por lo menos en los sinópticos, y no, esta es una de esas partes exclusivas del Evangelio de Lucas. Y os invito a abrir vuestras Biblias ahí en el capítulo 12, versículos 13 en adelante, para leer una escena de la vida de Jesús que me gustaría compartir con vosotros. Dice lo siguiente: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hasta aquí la lectura. Fijaos que 2 frases, ¿eh? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. No sé si os gusta mucho mirar YouTube o sois más de televisión. A mí me gusta mirar YouTube, lo prefiero. Me gusta especialmente cuando hay discursos de gente interesante. Me gustan mucho los discursos de graduaciones de universidad. Cuando viene Steve Jobs y habla a los que se están graduando, cuando va a Denzel Washington y habla con los que se gradúan de su grado en lo que sea, ¿verdad? Y les explican algunas cosas que normalmente son muy interesantes, animan, les habla del futuro, les habla, por ejemplo, Denzel Washington les habla de Dios. Son como discursos muy interesantes porque tienen claves importantes para la vida. Yo hace un par de semanas me gradué del máster en el Dallas y la verdad es que el predicador lo hizo muy bien. Nos gustó mucho escuchar, aunque lo hizo en inglés, pues bueno, tuvo un discurso muy, muy bonito. Y la verdad es verdad que a veces esos discursos son como profundos, serios, tocan reflexiones sobre la vida. Me gusta ver ese tipo de discursos que a veces son de 15, 20 minutos y están bien. Uno de los discursos que especialmente me gustó hace años es de un filósofo que se llamaba David Foster Wallace. Y era un filósofo ateo americano que estaba llamado a ser la persona más importante del siglo XXI dentro del campo de la filosofía. Estaba llamado a serlo y no lo es, entre otras cosas, porque apareció muerto, se colgó en el año 2008. Pero en el 2005 pronunció este discurso que os quiero compartir un trocito, porque creo que encaja muy bien con lo que quiero compartir acerca del pasaje de las Escrituras. Nuevamente, discurso en la universidad,
año 2005, él es filósofo ateo y dice lo siguiente, dice, mira, hay un asunto que es extraño, pero cierto. En las trincheras del día a día, de la vida adulta, en realidad no hay posibilidad de ateísmo, decía él. Él era ateo, ¿eh? Decía, en las trincheras del día a día no hay posibilidad de ateísmo, no hay nada que no implique adoración. Todo el mundo adora. La única elección que hacemos es qué adorar. Y dice él, y la razón irresistible por la que quizá la gente elige adorar a Dios es que casi cualquier otra cosa que adores te comerá vivo. Dice, si adoráis el dinero y las cosas materiales, si para vosotros está ahí el significado real de la vida, entonces nunca tendréis bastante, nunca sentiréis que tenéis bastante. Esa es la verdad. Adorad vuestro cuerpo y vuestra belleza y vuestro atractivo sexual y siempre os sentiréis feos. Y cuando el tiempo y la edad comiencen a mostrarse, moriréis 1.000.000 de muertes antes de que finalmente la sintáis. A nivel básico, todos sabemos ya estas cosas. El truco está en mantener esa verdad al frente de nuestra conciencia todos los días. Adorad el poder y terminaréis sintiéndoos débiles y temerosos y necesitaréis incluso más poder sobre los demás para libraros de vuestro propio miedo. Adorad vuestra inteligencia, adorad ser vistos como gente inteligente y terminaréis sintiéndose estúpidos, fraudes, siempre a puntos de ser descubiertos. Lo insidioso de estas clases de adoración no es que sean perversas o pecaminosas per se, es que son inconscientes. Son configuraciones por defecto, son la clase de adoración en la que te deslizas gradualmente día a día sin nunca ser totalmente consciente de que eso es lo que estás haciendo. Y así el llamado mundo real no os disuadirá de funcionar con vuestra configuración por defecto, porque el mundo real de los hombres, el dinero, el poder, canta alegremente en una piscina de miedo e ira y frustración y anhelo y adoración de ti mismo. Nuestra propia cultura actual ha aprovechado estas fuerzas de tal modo que han producido riqueza, comodidad y libertad personal extraordinarias. La libertad de ser señores absolutos de nuestros pequeños reinos del tamaño de un cráneo, únicos en el centro de toda la creación. Dice, este tipo de libertad tiene muchas cosas a favor, pero naturalmente hay otro tipo de libertad mucho más real y liberadora. Y sobre ella no oiréis hablar mucho en el gran mundo exterior del querer, conseguir, demostrar y aparentar. La alternativa a esa libertad real y más valiosa es la inconsciencia, la configuración inicial, las ratas a la carrera, el hámster en la rueda. Y fíjate cómo acaba, dice, la corrosiva sensación constante de haber tenido y perdido alguna cosa infinita. ¡Wow! Sabía poner el dedo en la llaga este hombre. Lástima que él no aprendiera su propia lección o que su situación se lo llevara por delante, ¿verdad? Pero cuando escuchamos un discurso como este, la pregunta surge a nuestra vida y dice, ¿a qué adoras tú? ¿Hay algo en tu vida que tiene la capacidad de comerte vivo? ¿Tienes la corrosiva sensación constante de haber tenido y perdido alguna cosa infinita? Yo no sé si alguna vez has sentido que tu vida no es como debería ser, que tu trabajo debería ser más satisfactorio, que tu matrimonio debería funcionar mejor, que tus relaciones, que tu nivel de satisfacción, que todo lo que ocurre en el mundo debería ser mejor de lo que es. Igual has estudiado un máster y estás trabajando en un McDonald's. Igual te esfuerzas mucho y no pasa que no
No pasa lo que uno debería pasar, ¿verdad? Igual tienes la sensación de que tu destino era hacer algo más grande. Si es así, quiero decirte que no estás solo ni sola, que no es una experiencia única, que es normal. Y es normal y es lógico porque nosotros no fuimos diseñados para este mundo caído. Dios nos diseñó para la eternidad. Dios nos diseñó para una relación perfecta con Él en el Edén. Esa es la realidad. Fuimos diseñados para poder estar en la presencia de Dios, en un mundo perfecto. Pero el mundo ha sido afectado por la caída. El mundo ha sido afectado por el pecado. El mundo ha sido afectado por Satanás y por la destrucción. El mundo no es perfecto. Es más, tú y yo tampoco somos perfectos, ¿no? Nosotros también hemos sido afectados por eso. Y claro, las piezas como que no encajan. Pablo dice en Romanos que la creación entera gime esperando el día en que los hijos de Dios se manifiesten, el día en que Dios venga e instaure su reino y por fin libere la creación entera de toda la situación que se está dando, ¿verdad? Del mal que hay en ellos, ¿no? El mal que hay en nosotros, ¿no? Nosotros somos seres rotos. No funcionamos como deberíamos. Necesitamos que Dios actúe en nuestra vida. Y somos conscientes, o deberíamos serlo, de que lo que el mundo nos vende no es todo lo que hay algo más importante. Y cuando entiendes que no solo es el mundo lo que está mal, sino que somos nosotros los que estamos rotos, que necesitamos ser cambiados, que necesitamos ser restaurados, es ahí donde Jesús viene a buscarnos, ¿no? Donde Jesús nos llama y nos dice que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Que no estamos solos en el universo, que le importamos, que Él no solamente existe, sino que está por nosotros. Hay un versículo que dice, esto sé, que Dios está por mí. No eres tan pequeño, tan pequeña para que el Dios del universo no sepa quién eres. Sabe tu nombre, sabe lo que necesitas. Él ha venido a morir por nosotros, lo hemos estado cantando, celebrando, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿en qué basamos nuestra vida? ¿A qué le damos importancia? A veces consciente y a veces inconscientemente. ¿Qué es lo que valoramos? ¿Qué propósito tenemos? ¿Qué propósito tiene nuestra vida? Y la verdad es que son preguntas así como muy grandes, pero tremendamente importantes. ¿Estás de acuerdo conmigo? Son preguntas realmente importantes. Y decíamos que, escuchábamos también, ¿verdad?, que vivimos en una sociedad en cierta manera enferma, ¿verdad? Porque, a fin de cuentas, cuando decimos los perdidos, no es que estamos perdidos realmente, es que sin Jesús no hay camino. Buscamos la felicidad, pero a veces no sabemos dónde encontrarla. Y hay espejismos, ¿no?, que nos confunden. Y necesitamos encontrar qué es lo que Dios dice. Porque si no sabemos lo que Dios quiere para nosotros, vamos a acabar en cualquier otro lugar, no te preocupes. El mundo se encarga de eso. Si tú no sabes qué tren quieres coger, cogerás cualquier tren. No irás donde querías ir o donde deberías ir, pero a algún sitio llegarás. Lo malo es que no será el lugar que Dios tiene para ti, ¿verdad? Ahora, fíjate en el pasaje que hemos leído, porque es muy interesante. Dice ahí en el pasaje que Jesús está con una gran multitud. En el versículo 1 del capítulo 12 dice que hay una gran multitud. Hay millares de personas, dice el versículo 1 del capítulo 12. Millares de personas. Esos que se encuentran y que se atropellan al lado de Jesús, vienen a escuchar a Jesús. Algunos vienen en búsqueda sincera de Jesús. Otros vienen por curiosidad. Otros vienen para fastidiarle la vida. Hay ahí religiosos que vienen a destruir a Jesús. Hay muchas personas con muchas intenciones diferentes, con muchas sensaciones diferentes. Y Jesús, dice el versículo 1, que empieza a hablarle no a las multitudes, sino a sus discípulos que están allí. De entre todos ellos, Jesús ese mensaje se lo va a dar a sus discípulos, a los que están buscando realmente a Jesús. Y Jesús está diciendo cosas realmente importantes. Fíjate desde el versículo 1 en adelante. Les va a hablar de la hipocresía de los religiosos, que se guarden, que se protejan de la hipocresía de la gente que se cree religiosa, pero que no tiene a Dios en el corazón.
¿Es importante eso o no? Muy importante. Le va a decir que ojo con el pecado, porque todo lo que se hace en lo oculto un día será revelado, lo dice en el versículo 2. Es una de mis ideas favoritas de la carta a los romanos, cuando Pablo dice: el día en el que los secretos de los hombres serán manifiestos, serán sacados a la luz, conforme a mi evangelio. Y evangelio es buenas noticias. Y esta es la buena noticia. Un día todo lo oculto saldrá a la luz. Menos mal que Dios nos ha perdonado. Porque si salieran todos mis trapos sucios, igual tendría que salir corriendo, ¿verdad? Pero gracias que Dios lo limpió. Pero un día todo será revelado. Habla de no temer a los hombres, porque hay gente que rechaza a Jesús por el qué dirán los demás, por el miedo al rechazo, por el miedo a que te maten, porque en aquella época te mataban. En la época en que recibe el Evangelio, cuando Lucas escribe el Evangelio, había gente que no aceptaba y gente que moría por su fe. Habla de que hay que temer a Dios y respetarlo por encima de cualquier cosa, versículo 5. Habla de que debemos ser conscientes del cuidado de Dios en nuestra vida, que Dios cuida a los pájaros, ¿cómo no te va a cuidar a ti? Habla de que debemos confesar a Dios, que si confesamos a Dios delante de los hombres, el Hijo nos confesará delante del Padre, y si negamos al Hijo delante de los hombres, Él nos negará, que lo que hablamos, nuestro testimonio, tiene consecuencias eternas. Habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, de la incredulidad como el pecado imperdonable. Habla de que el Espíritu Santo nos guiará cuando tengamos que dar testimonio del Padre. ¿Son temas importantes y profundos, sí o no? Son temas profundos, serios. Y entonces, en medio de ese discurso profundo, de temas serios, de temas espirituales, hay un chaval joven que levanta la mano y dice: maestro, dile a mi hermano que reparta la pasta. ¿Te das cuenta del contraste tremendo que hay aquí? Jesús está hablando de cosas muy espirituales, muy profundas, y hay uno que dice: sí, está muy bien todo lo que me dices, pero aquí lo importante es el dinero. Dile a mi hermano que reparta la herencia. Así que de estas tres expresiones sabemos algunas cosas ya. Primera, que este hombre no cree en Jesús, porque le llama maestro. Y normalmente en los evangelios, cuando alguien cree en Jesús, le llama Señor. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, solamente hay una mujer que le llama Señor, una mujer sirofenicia, que dice: Señor, tú puedes curar a mi hija. Yo soy como un perrito, pero me conformo con las migajas que caen de la mesa. Esa es la clave de todo el Evangelio de Marcos, esa mujer. Pero aquí este joven le dice: maestro, dile a mi hermano. ¿Dónde está el hermano? Tiene que estar ahí, entre los discípulos de Jesús. Este es muy espiritual, está aquí escuchándote a ti, pero dile que reparta la herencia conmigo. Así que vemos otra cosa, que este es el hermano menor. ¿Sabes por qué es el hermano menor? ¿Sabes por qué es el hermano menor? Porque el hermano mayor recibía el doble. El hermano mayor recibía el doble que el resto de hermanos en la herencia, pero junto con el doble recibió una responsabilidad. La responsabilidad de ser el Goel, de ser el redentor de sus hermanos. De que si un hermano caía en un problema económico, este, que tenía el doble, tenía que rescatarlo. Tenía que sacarlo de la pobreza, tenía que cuidar del resto de hermanos. Pues es muy interesante, por ejemplo, cuando vamos al Antiguo Testamento, José no es el primogénito, ¿verdad? José no es el primogénito, pero recibe el doble de bendición, porque lo bendicen sus dos hijos. José es el que recibe el doble de bendición. No en él, en sus dos hijos, ¿no? Que son puestos como tribus de Israel, ¿verdad? Él actúa en aquel momento como el Goel, como el redentor de toda la familia, y le salva la vida a todos. Y le salva la vida a todos. Y por eso recibe el doble. Así que sabemos una cosa, sabemos que este es el hermano menor. Sabemos que el hermano mayor seguramente está allí en medio, es discípulo de Jesús, porque le dice: oye, dile a él que él te va a hacer caso a ti, ¿no? Él te va a hacer caso a ti, y dile que reparta el dinero. Sabemos que es el hermano menor. No sabemos la situación económica, igual había perdido algo de dinero o que igual le movía la avaricia. Y eso lo sabemos también por la respuesta de Jesús, que Jesús sí conoce su corazón, ¿verdad? Fíjate, le dice uno: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pero Jesús digamos que pone un poco de distancia, ¿verdad? Hombre,
Sabe Jesús que no es de sus discípulos, ¿verdad? ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Quién soy yo para ti, querido desconocido? ¿Quién me ha dado autoridad sobre vosotros? ¿Soy un maestro? ¿Soy un profeta? ¿Soy el Mesías? ¿Soy Dios hecho hombre? ¿Quién soy para poder decirle a tu hermano que haga lo que yo diga? ¿Qué autoridad me atribuyes tú a mí? Porque sabemos que con maestro no vale. ¿Quién me ha puesto como juez y partidor? Tú y yo sabemos la respuesta, es Dios. Y la pregunta es que si es Dios quien lo ha puesto, ¿por qué él no cree en él? ¿Por qué lo que le mueve es la avaricia? ¿Verdad? Y eso es evidente porque Jesús dice, mirad a todos, a sus discípulos, a los con los que está hablando, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí la escena nos plantea un problema inicial, ¿vale? El problema inicial, superficial, es la avaricia. Jesús dice, guardaos de la avaricia. Este es el problema superficial que se está planteando. Hay un problema más profundo, un tema muchísimo más profundo, que es, si la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que tienes, ¿en qué consiste la vida del hombre? ¿Veis cómo lo superficial se queda aquí, pero Jesús está apuntando a algo mucho más serio? Si no consiste en cuánto dinero tienes en el banco, ¿en qué consiste la vida? ¿De qué va? ¿Cuál es la definición de una buena vida ante o para Dios? ¿Cuál es la verdadera definición de vida? ¿Qué es lo que hace que una vida valga la pena? Y lo cierto es que aunque Jesús dice que la vida no consiste en la cantidad de bienes que uno tiene, cuando tú miras nuestra sociedad está enfocada en lo que tienes. Tanto tienes, tanto vales. Poderoso caballero es don dinero, ¿no? Ahí tenemos programas en la televisión, ¿no?, que se dedican a, cuando viene un invitado, ahí en la revuelta, a preguntarle cuánto dinero tienes en el banco. Y ahora ya se han pasado 3 pueblos más y le preguntan cuánto placer tienen en su vida íntima, ¿no? Venga, más descaro imposible. Y Jesús plantea una parábola como respuesta a lo que este joven está planteando. Una parábola que al mismo tiempo nos aborda a nosotros. Y en la que encontramos un montón de paradojas. Porque tenemos un hombre joven que quiere más dinero, pero aquí tenemos un hombre rico que está satisfecho, que lo tiene todo. Que tiene más de lo que necesita, que le sobra el dinero, que tiene todo lo que desearía tener el joven. El joven está pidiendo dinero y aquí hay un hombre rico que lo tiene todo. ¿Os dais cuenta el contraste? La paradoja que está presentando Jesús. Jesús está planteando un problema de carácter moral, espiritual, de concepción de vida, de miopía espiritual que tiene este joven. De esa perspectiva equivocada de en qué consiste la vida. Y nos plantea un tema, había un hombre rico que tenía una heredad. ¿Qué es una heredad? Esto es pregunta es muy fácil esta pregunta. ¿Qué es una heredad? Lo voy a simplificar más todavía. Es algo que alguien va a heredar. Es una heredad porque él la ha recibido, es una herencia que él ha recibido, y es algo que alguien va a heredar después de él. ¿Sí? En el caso estamos hablando de una finca que ha producido mucho, ¿verdad? Pero una heredad es algo que va a heredar alguien. Y la pregunta es, ¿quién va a heredar esa herencia? Probablemente 2 hermanos que se van a pelear por ella. 2 hermanos que se están peleando por ella. Yo no sé si Jesús le está explicando una historia, no lo sé, es imposible saberlo, si Jesús les está explicando una historia real. Si este hombre rico que tenía tanto que le sobraba era el padre de estos 2. No lo sé.
Si lo fuera, no había problema. Si no lo es, tampoco afecta a la historia, ¿verdad? Pero lo que tenemos claro es que estos dos se están peleando por la herencia de su padre. Bueno, estos dos no, este, que es el que ha recibido menos, se está peleando por la herencia del padre. ¿Cuántas familias que se han llevado bien toda la vida, luego se matan por 4 duros? Por 4 duros. ¿Podrá hacer la persona con lo suyo lo que le dé la gana? ¿Podrá hacer lo que quiera? Pero la cuestión es que este hombre tiene 3 errores importantes. Este hombre rico tiene 3 errores importantes. Lo primero es que confunde el tiempo con la eternidad. Fíjate lo que dice. Dice, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Y entonces se escucha una voz del cielo, que es Dios mismo diciendo, tonto, necio, es lo que significa, tonto. Tan rico como eres y eres tonto. Tonto. Porque no te vas a quedar aquí. Te vas a ir. El futuro no te pertenece, es de Dios. Estamos de prestado. Esta noche viene el Señor y nos vamos a ver con Dios cara a cara. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? La segunda cosa que confundió es que confundió su cuerpo con su alma. Su cuerpo con su alma. Fíjate lo que dice ahí. Dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. El alma come y bebe, ¿a que sí? No, él dice, alma. Oh, ahora sí. Ahora ha llegado la jubilación. Ahora nos vamos al Caribe. Ahora sí. Pero ¿qué pasa cuando perdemos la salud o el dinero? ¿Qué hay de lo espiritual? ¿Qué hay de ponerse a cuentas con Dios? ¿Qué hay de dar gracias a Dios? El dinero no es malo, ¿eh? El pasaje no está diciendo que el dinero sea malo, ¿eh? El dinero está muy bien. Es un don de Dios, ¿eh? Cuando lo hay, es una bendición cuando lo hay. A veces puede convertirse en una maldición también, ¿eh? En Eclesiastés dice, oye, el dinero no satisface y el que busca el dinero nunca tendrá suficiente. Eso está en Eclesiastés, no solamente en el discurso que hemos leído. Es más, cuando aumenta el dinero, aumenta la gente que vive de ese dinero. Y esto es un problemón, porque la gente se te junta. Para acabar el huerto no, pero para cuando tienes que coger patatas, ahí se junta todo el mundo. ¿No? Cuando hay dinero, oye, multiplican los amigos. ¿Qué hay de la adoración? ¿Qué hay de darle gracias a aquel que te permite tener lo que tienes? ¿Qué lugar ocupa Dios en su alma? Ni siquiera piensa. Ni siquiera piensa este hombre. Y confundió, creyó que era suyo, lo que en realidad era de Dios. Hay un salmo, el Salmo 50, que es fantástico, en el que Dios dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. ¿Qué crees, que me conformo con tus becerros que vienes aquí a ofrecerme en el culto? Si yo quisiera un becerro, lo tomaría, si es mía toda la tierra. No hay nada que esté en el universo que no sea mío. ¿Qué os pensáis? Si es mía toda la tierra, todo me pertenece. Y actúa este hombre como si fuera suyo, cuando está administrando lo que le pertenece a Dios. Somos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Somos mayordomos de Dios en esta vida. Insisto, ¿de quién será lo que tienes? Yo pienso, el día que falte, mi piso es de mi hija. ¿Y después de ella? ¿Habéis ido alguna vez al Sant Cans Vells de Barcelona? ¿A Sant Cans Vells? ¿No? Ahora los han puesto en un pedazo de edificio allí en Glorias. Antes estaban en una plaza. ¿No? ¿Habéis ido? Y te encuentras los pisos vacíos allí, las fotos, todo. Porque compran pisos enteros, los vacían, y las fotos de la boda de hace 50 años. Todo allí.
Y tú dices, esto ha sido el hijo que ha llegado, o el nieto que ha llegado, ha vaciado, ha ramblado con todo, y ni fotos ni nada, todo allí. Y tú guardándolo como un tesoro, ¿verdad? Pues somos administradores. Nada de lo que tenemos es nuestro, ¿verdad? Nada de lo que tenemos es nuestro. Creyó que era suyo lo que en realidad solamente administraba. Y ahora, el tema interesante de este pasaje es que cuando Jesús acaba esta parábola, fíjate, dice, necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoro, pero no es rico para con Dios. Y la pregunta es, ¿qué hay del joven? ¿Qué hay del joven? ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué exhortación tiene Jesús para él? ¿Qué significa eso de ser rico para con Dios? Fíjate que no le está respondiendo al joven, porque en el siguiente versículo dice, dijo luego a quién. De ahí, el versículo 22, ¿a quién se lo dice? A sus discípulos. Empezó hablando a sus discípulos. Este joven le interrumpe y Jesús le contesta, guardaos de la avaricia que este hombre tiene, porque la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que tienes. La pregunta es, ¿en qué consiste entonces? Y Jesús dice, así es el hombre, de tonto es el hombre que piensa que en el dinero y no piensa en Dios. Y la pregunta es, ¿y cómo somos ricos para con Dios? Y lo interesante de este pasaje es que este chico llega así, ahí sin ser creyente y se va sin respuesta. Porque Jesús va a dirigir su respuesta a sus discípulos. Y es algo para nosotros hoy. ¿Cómo ser ricos para con Dios? Pues la sugerencia que os doy como respuesta es que miremos la propia Escritura. Porque Jesús va a responder eso en las siguientes enseñanzas, en las siguientes partes del capítulo. Por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 22, va a decirles que no os afanéis, que no te obsesiones, que no te preocupes más de la cuenta por las propiedades, por la comida, por el cuerpo, por la ropa. Va a decir que descanses, que confíes en el cuidado de Dios, versículo 28, ¿verdad? Que Dios cuida a las plantas, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? Dice versículo 29, vosotros pues no os preocupéis, ya he dicho antes, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe, no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y fíjate el versículo tremendo ahí, que es la respuesta clave, ¿verdad? Buscad primero el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas, ¿verdad? Además les dice que seamos conscientes de que Dios nos ha dado la eternidad y que nuestro tesoro está y debe estar en los cielos, versículo 32 en adelante. Donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón, ¿verdad? Les va a decir que estemos expectantes a la venida del Señor, que seamos siervos vigilantes, que estemos en actitud de espera al Señor, que no solamente viene a juzgar la tierra, como va a decir desde el versículo 41 en adelante, que viene a juzgar la tierra, sino que Él vendrá. Y hay un pasaje que me gusta mucho, dice, a ver si lo encuentro porque lo he subrayado, pero no lo tengo subrayado en mi tablet, ¿eh? El momento que dice, versículo 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que el Señor se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Fíjate tú qué expectativa tan tremenda, ¿verdad? Yo esta semana estaba leyendo el pasaje que habéis leído de Primera de Pedro, ¿eh? Mi intención al principio de la semana pasada era compartir ese pasaje esta mañana. Qué tremendo, dice, poniendo completamente vuestra esperanza en la gracia que se manifestará la gracia que vendrá cuando Jesucristo sea manifestado, ¿verdad? Poniendo nuestra vista en la eternidad, viviendo aquí y ahora con la vista puesta en la eternidad. ¿Cómo ser ricos para con Dios? Buscando primero el reino de los cielos.
buscando primero al Señor, siendo conscientes de que Dios es lo único que puede satisfacer las necesidades de nuestra alma. Y que no hacerlo es ser tonto. Ya sabe mal decirlo así, ¿verdad? Pero como no soy yo, que es Jesús mismo que dice que Dios lo dice, este pasaje, esta parábola, este capítulo que está ahí insertado dentro de este Evangelio de Lucas tan tremendo, que nos impulsa todo el Evangelio a confiar en Jesús, ¿verdad? En poner nuestra fe en Jesús. Nos sale al encuentro en esta mañana y nos dice que nosotros no debemos movernos por la avaricia. Es algo que sabemos. A veces lo olvidamos. A veces lo olvidamos. Que no hay nada en la vida que pueda satisfacernos más que Dios. Qué bueno es recordarlo, porque a veces lo olvidamos. Hubo una frase que leí hace tiempo en un libro de estos que nos obligan a leer en el máster, que decía: todo pecado es decirle a Dios, no basta con lo que tú provees para mi vida. No es suficiente con lo que tú me das. No es suficiente lo que tú quieres para mí. Quiero algo diferente. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Cuando Dios tiene algo para nosotros decimos, no, no es eso. Voy a coger aquello y aquello te devora vivo, ¿no? Aquello te destruye, ¿no? Yo siempre digo, y lo digo muchas veces, seguro que me lo habéis escuchado decir, que Satanás no puede enviarte al infierno si eres hijo de Dios, pero puede convertir tu vida en un infierno. Puede arrebatártelo todo a través del pecado, ¿verdad? Dios quiera que a través de esta paradoja que encontramos aquí, ¿verdad? Este joven que busca dinero y Dios le dice, no es eso lo que tienes que buscar. Nosotros también podamos reflexionar acerca de dónde ponemos nuestra fe, dónde ponemos nuestra voluntad, dónde tenemos nuestro tesoro, cómo hacer que nuestra vida sea una vida que glorifique a Dios, que honre a Dios, que ponga a Dios en el primer lugar, ¿no? Que nos podamos preguntar nosotros qué es lo que valoramos realmente en este momento de la vida. Que pensemos si hay algo que estamos haciendo igual con la motivación equivocada. O si igual hay algún objetivo personal que igual tenemos que revisar, que tenemos que replantearnos. O igual lo que necesitamos replantearnos es nuestra relación con Dios. Si la hay primero, ¿y cómo está? Ir al cajero automático, no al de la Caixa, sino en oración al Señor y decirle, Señor, ¿cómo está mi cuenta bancaria en el cielo? ¿Cómo estamos tú y yo? Porque el propósito inicial era que tú y yo tuviéramos relación íntima, perfecta. Por eso el séptimo día de la creación no acaba, porque ese es el propósito de Dios, que por siempre el ser humano pueda relacionarse con el Padre, ¿verdad? ¿Cómo está hoy nuestra relación, Señor? Nuevamente, no está mal hacer tesoros en la tierra, no está mal. La cuestión es no olvidarnos que el que realmente importa es el que está en el cielo. Que lo que tenemos en la mano es para administrarlo para la gloria de Dios, para la extensión de su reino. Y que llegado el día, eso será lo que realmente sea importante, ¿verdad? Cuando llegue aquel día en la presencia de Dios y Dios diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sobre mucho te pondré. Me gusta mucho que este pasaje al final termina justamente con esa idea, ¿verdad? Que Dios pone, ahora no tendré tampoco el versículo, ¿verdad? Pero dice que Dios nos pondrá sobre sus bienes, ¿no? Dios nos hará administrar sus bienes. Hay algunos que buscando los bienes de este mundo se pierden la eternidad, y lo interesante es que Dios nos pondrá como administradores en la eternidad de su reino, ¿no? Que el Señor nos bendiga, que podamos reflexionar en su presencia y podamos crecer como hijos e hijas de Dios. Que el Señor nos bendiga.